Ahora sí les invito a abrir sus Biblias al capítulo 14 de Juan, el cual estamos estudiando, y continuamos en esta mañana examinando la promesa del Señor Jesús en cuanto a la venida del Consolador, el Espíritu Santo. Esta mañana estaremos estudiando un ministerio del Espíritu Santo que es clave para entender la palabra de Dios. Y nos estamos refiriendo en particular al versículo 26 de este capítulo 14, que dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Tremenda promesa del Señor. La vamos a ver en unos minutos. Pero antes quisiéramos repasar brevemente lo que hemos estado estudiando hasta el momento. En los versículos del 15 al 29 en particular, el Señor Jesús está consolando a sus discípulos. Ustedes recuerdan, ese es el tono, ese es el contexto de estos versículos. Los discípulos del Señor, los 11, estaban confundidos por varias cosas, particularmente no entendían por qué el Señor les había dicho que se iba a ir, los iba a dejar. Estaban confundidos en cuanto a varias declaraciones que el Señor había hecho en cuanto a acontecimientos que iban a suceder pronto en el futuro. Y en ese contexto el Señor comienza entonces a animarlos, a consolarlos, y les da esta tremenda promesa en el versículo 16. Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Cristo promete entonces la venida del Espíritu Santo, quien iba a venir, o iba, mejor dicho, a venir, a residir en ellos, iba a llevar a cabo un ministerio especial en ellos y también por medio de ellos. Esta promesa, dijimos, contiene 4 elementos sobrenaturales que hemos estado subrayando. El primero es el hecho de que el Espíritu Santo iba a ser un ayudador sobrenatural. En segundo lugar, el Espíritu Santo les iba a dar una vida sobrenatural. En tercer lugar, sería un maestro sobrenatural. Y finalmente les otorgaría paz sobrenatural. Estas promesas no solamente pertenecen a los 11 discípulos quienes las recibieron, sino que a partir del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre su iglesia, todo creyente en Cristo Jesús sería partícipe de estas bendiciones. Noten que estas promesas son para aquellos, según el versículo 15, 21 y 23, exclusivamente para aquellos que aman al Señor Jesús. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, el versículo 15. Y dijimos que el amar al Señor Jesús se traduce en una vida de obediencia a Él. El que me ama, hace lo que yo digo. El versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Ven? Otra vez. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Cristo se manifiesta, ama a aquellos que le obedecen. El tercer versículo que menciona este principio es el versículo 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. El Espíritu Santo, y todo lo que esto implica, la promesa del Espíritu Santo, es para aquellos que aman al Señor Jesús. Dice el Señor acerca del Espíritu Santo que sería un consolador. La palabra es paracletos. Ya la hemos examinado, la hemos estudiado, uno que vino al lado de para ayudar. Y las palabras otro consolador implican que el Espíritu Santo es una persona exactamente como el Señor en su esencia y en su función de consolar a los suyos. Otro es la idea de otro igual a mí. Esa es la promesa del Señor Jesús. Dijimos también que este es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Es el Espíritu de verdad. El versículo 17, así como el Señor dijo que yo soy la verdad. El otro Consolador es igual a Cristo. Cristo es verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y el Espíritu vendría para consolarlos y residir en ellos para siempre.
Qué preciosa promesa. El Espíritu Santo iba a venir, y lo hizo, por supuesto, el día de Pentecostés, e iba a tomar residencia en cada creyente, desde ese momento, para siempre. Cada creyente, cuando pone su fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a residir en él, y él promete estar ahí, residir en uno, para siempre. No nos va a abandonar jamás. Vimos también que el Espíritu Santo iba a manifestarse de tal manera que estos discípulos entenderían, o estarían, mejor dicho, en condiciones de discernir y reconocer la dimensión espiritual en la cual Dios opera. Por ejemplo, las promesas del Señor en cuanto al Espíritu Santo que tienen que ver con realidades espirituales. El versículo 19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Conoceréis que yo y el Padre somos uno. Versículo 20, me manifestaré a vosotros. Versículo 21, el Padre y yo haremos con él morada. El Espíritu Santo vendría, Cristo se manifestaría en ellos, el Padre también haría morada en ellos. Entonces dijimos que estamos hablando de recursos impresionantes que como creyentes tenemos. Esta promesa implica que el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, viene a estar, a residir en aquellos que son suyos. Es una increíble realidad. Qué tremendos recursos espirituales Dios nos ha otorgado. Si vivimos una vida cristiana, una vida espiritual pobre, no es por falta de recursos. Posiblemente es por dos razones. La primera razón puede ser que seamos ignorantes, no entendemos. Y por supuesto, ¿por qué es que somos ignorantes? A veces porque no estudiamos, no escuchamos, no prestamos atención, no nos dedicamos a inquirir en las Escrituras para ver lo que el Señor nos enseña y nos dice. Y si uno no conoce las riquezas que uno posee en Cristo Jesús, por supuesto uno es ignorante. Y eso implica que uno está siendo negligente en indagar, en averiguar, en investigar. Pero hay otra posibilidad. Si somos pobres en nuestra vida espiritual es porque tal vez no nos estamos apropiando de estas verdades. No las hacemos nuestras. En otras palabras, yo diría que tal vez no las creemos. Sí, tal vez podemos entenderlas, pero no llegamos al punto de que las hacemos nuestras y vivimos a la luz de lo que el Señor nos ha dado. Él está en nosotros y con nosotros para siempre. Los recursos están ahí para tener una vida victoriosa. Dice Pablo, refiriéndose a esta unión mística, a esta unión que solamente puede ser lograda por medio del Espíritu Santo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ustedes recuerdan Gálatas 2:20, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, hablando del cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, yo vivo, sí, pero el que vive realmente es Cristo en mí. Tremendo recurso. Y por eso Pablo podía decir, alguien que realmente entendía y se apropiaba de esta verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que venía en su vida, lo que sucedía en su vida, todo lo que él enfrentaba, él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa qué es lo que estoy en este momento pasando, experimentando, viviendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Ahora, cuando llegamos al versículo 26 de Juan 14, vemos que el Señor hace hincapié en una tercera bendición que acompañará la venida del Espíritu Santo, o que acompañaría. El Espíritu Santo es un maestro sobrenatural, y de eso vamos a hablar. El Espíritu Santo es un maestro sobrenatural, y esta verdad es absolutamente vital de entender. Fuera del Espíritu Santo no hay manera de conocer ni reconocer ninguna verdad espiritual. Es imposible. 1 Corintios 1, el apóstol Pablo está enseñando acerca del ministerio del Espíritu Santo en nosotros y dice en el versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios
y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio?, lanza la pregunta. ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Lo que está diciendo Pablo, que el mundo en toda su sabiduría no puede llegar a conocer a Dios. No importa cuán sabio un individuo sea, cuán estudioso, cuán erudito sea, en esa sabiduría no puede llegar a conocer a Dios. No puede recibir las cosas de Dios. No las entiende, porque se han de discernir espiritualmente. Sin el Espíritu Santo nadie puede entender ni conocer la verdad de Dios. ¿Y saben qué? Esta es la verdad más importante que cualquier ser humano pueda entender. Todo lo referente a Dios. Jesús dijo, ¿de qué sirve si el hombre ganara todo el mundo y pierde qué? Su alma. No importa cuán conocedor sea un individuo de las cosas de este mundo, cuán sabio sea en cuanto a la sabiduría humana, y gracias a Dios por la sabiduría que el Señor nos permite investigar y conocer de las cosas que Él ha creado. Gracias a Dios por eso, pero esa sabiduría jamás nos puede llevar a conocer a Dios, ni en la salvación, ni conocerlo a Él más íntimamente como Hijo de Dios. Yo dediqué 3, 4, 5 años a mis estudios doctorales en ciencias sociales. Terminé mis estudios de doctorado en ciencias sociales. Gasté no sé cuántas miles de horas trabajando en eso, haciendo estudio, haciendo investigación, y todo ese conocimiento interesante me ayudó en algunas cosas, pero ese conocimiento de años y volúmenes de trabajo y estudio e investigación nunca me ayudaron a conocer a Dios más. Bueno, como hijo de Dios puedo decir gracias a Dios por esto, gracias a Dios por esto otro, pero el estudio, la investigación, la sabiduría del mundo jamás me puede llevar a conocer a Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede ayudarnos y guiarnos a conocer la verdad de Dios, darnos discernimiento espiritual. Los hombres no tienen los recursos necesarios para conocer las verdades espirituales. Ningún hombre lo tiene. Oh, sí que hay muchas religiones, sí que hay muchas personas que buscan a Dios de muchas maneras, pero a menos que Dios las revele, los hombres siempre terminan en cero. Nunca en su sabiduría y en su búsqueda pueden conocer a Dios. Hay un solo camino que lleva al conocimiento de Dios, y ese camino es Jesucristo. Y Jesucristo es el que muestra el camino a Dios y el que dijo, yo soy el camino a Dios. No hay otra forma de conocer a Dios. Muchos se irritan de que los creyentes somos tan exclusivistas, pero por supuesto somos exclusivistas porque la Biblia declara, sin lugar a dudas, que hay un solo camino a Dios y ese camino es Jesucristo. No hay 2, ni 3, ni 4. Por eso hablar del ecumenismo y reunir todas las religiones del mundo, investigar en cuántas cosas son comunes el uno al otro y llegar a un consenso, es ridículo, es absurdo, porque hay un solo camino, hay una sola forma. En el versículo 25 de Juan 14 el Señor dice, estas cosas ya os he hablado estando con vosotros. A través de 3 años el Señor ha estado enseñando estas cosas. Yo soy el camino, yo soy el único. En Juan 7:15, por ejemplo, leemos esto. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Hablando de Jesús. ¿Quién es este? ¿No es el hijo del carpintero, aquel que conocemos ahí de Nazaret, José? Jesús entonces les respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Fíjense, lo que yo enseño no es mío, no es ocurrencia mía, es enseñanza de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo.
Jesús está diciendo, mi enseñanza no viene de mí, sino de aquel que me envió. Nadie puede conocer a Dios a menos que Cristo, el Hijo de Dios, se lo revele. Porque el Señor, Jesús, es aquel que nos enseñó del Padre. La única definición que yo encuentro en el Nuevo Testamento de lo que es tener vida eterna, la encuentro en Juan 17:3. Dice el Señor Jesús, esta es la vida eterna. Escuche bien, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ven? Otra vez, totalmente exclusivo. La única manera de tener la vida eterna y poseer vida eterna es conocer a Dios, el único Dios verdadero, ¿por medio de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue enviado por Dios Padre. Es la única manera, no hay otra. No hay acceso a Dios fuera de Jesucristo. Y Jesucristo dice que su enseñanza proviene directamente de Dios. Otra vez, en Juan 17:8, yo les he dado las palabras que me diste, hablando de sus discípulos, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Creyeron que tú me enviaste. Tenían vida eterna. Nadie puede conocer a Dios fuera de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo vine a este mundo para hacer su voluntad. ¿Cuál fue su voluntad? Dar mi vida en sustituto por el pecador. Particularmente por aquellos que mi Padre me dio. O sea, la única manera de conocer a Dios Padre es por medio de su Hijo Jesucristo. No todas las religiones ni las ideas humanas de cómo llegar a Dios llevan a Dios. Hay un solo camino. Ahora, el Señor Jesús ha estado enseñando esta verdad a sus discípulos desde el inicio de su ministerio, pero noten que sus discípulos aún no entendían todo. En el capítulo 16, el versículo 12, lo que el Señor nos dice acá, les dice a sus discípulos, todavía tengo que deciros muchas cosas, pero aún no las podéis, sobrellevar, no las podéis entender. Estaba hablando de la venida del Espíritu Santo. En aquel día iban a entender. Pero Él ha estado hablando por 3 años con ellos y todavía lo miraban, como uno dice, rascándose la cabeza. ¿Qué querrá decir el Señor con esto? ¿No es cierto? Todavía estaban confundidos. No fue hasta después de su resurrección y particularmente más tarde cuando el Espíritu Santo vino que realmente entendieron. Entonces, como ilustramos la última semana, Pedro se convierte de una persona dudosa y temerosa y débil en un gran teólogo que entiende las implicaciones de la venida del Señor Jesucristo desde Israel hasta el presente. Y tenemos el gran mensaje evangelístico de Hechos capítulo 2, al cabo del cual 3,000 personas, 3,000 almas se entregan al Señor. Y esta es la promesa del Espíritu Santo, del versículo 26, que iban a entender en el futuro. Lo leemos otra vez. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero todavía no había venido. Pero bien, quiero que notemos algunos aspectos sobresalientes de este versículo. En primer lugar, noten la frase en mi nombre, en onomatimou, en griego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el versículo 13, esta misma frase aparece del capítulo 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En mi nombre quiere decir que la persona se coloca en lugar de Cristo cuando ora a Dios. Cuando oramos en nombre de Jesús, estamos pidiendo algo como si Cristo lo pidiera. ¿Ven? Estamos orando en el nombre de Él, como si Él mismo hiciera la petición. No es una frasecita mágica al cabo de una oración, en el nombre de Cristo, amén. Pensando que con eso la santificamos de alguna manera la oración. Y normalmente, tristemente, muchos hacemos eso. Algo que aprendimos, como un estribillo de una canción. Y lo repetimos una y otra, sin pensar lo que esto significa. La frase en nombre de Jesús no es simplemente una frasecita que agregamos al final de una oración, sino que estamos pidiendo algo buscando lo que Jesús desea, lo que Él ama y promoviendo su gloria.
Debemos tener mucho cuidado en lo que oramos en su nombre, porque estamos orando como si Jesús hiciera esa oración. Esta realidad debería eliminar muchas de nuestras peticiones tontas y egoístas que pedimos en nombre de Jesús. Muchas de nuestras oraciones, si usted se escucha, si nos escucháramos, realmente son tontas, son ligeras, son superficiales. Y decimos a Dios en el nombre de Jesús, ni sabiendo lo que estamos diciendo, ni pidiendo. Cuando yo pido en nombre de Jesús, tengo que estar seguro que lo que estoy pidiendo es algo que Jesús desea, que va a traer gloria a su nombre, que es algo que Él, junto conmigo, está intercediendo al Padre a favor de eso. Cuando Jesús dice en el versículo 26 que el Padre enviará al Espíritu en mi nombre, entonces está diciendo que el Espíritu iba a venir a ministrar y a enseñar en lugar de Cristo, quien ahora Él iba a partir a la presencia del Padre. Él ya no iba a estar físicamente con ellos, pero el Espíritu Santo iba a venir en su nombre. El Espíritu Santo desea lo que Cristo desea, ama lo que Cristo ama, hace lo que Cristo hace, trae gloria a Cristo. ¿Saben ustedes que el Espíritu Santo nunca busca su propia gloria? Nunca busca traer atención a sí mismo, sino que siempre busca la gloria ¿de quién? ¿De Cristo? En Juan 16:13 leemos esto: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta o por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él, versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que Él, el Espíritu Santo, toma de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no recibe nada de sí mismo, no busca su gloria, no desea manifestarla, sino solo y exclusivamente la gloria de Jesucristo. Hay muchas personas, en muchos grupos, que glorifican al Espíritu Santo y hacen hincapié en el Espíritu Santo como si el Espíritu Santo fuera una persona que actúa independientemente de la Trinidad. Cualquier énfasis exagerado en el Espíritu Santo como una persona independiente no es bíblico. El Espíritu Santo vino para exaltar y apuntar a Jesucristo. Él es el enfoque de atención. No queremos minimizar, por supuesto, al Espíritu Santo, sino que debemos colocar su ministerio dentro de la perspectiva que la Escritura le da. Y la función del Espíritu Santo, según la Escritura, es exaltar a Jesucristo, nunca exaltarse así como persona. El versículo 26 también dice que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Fíjense, os enseñará todas las cosas. ¿Quiere decir que esto es una promesa abierta que garantiza el conocimiento de todo tipo de información a vida y por haber? No. Obviamente el Señor está hablando de realidades espirituales. Está hablando de cosas que pertenecen a la madurez y a la vida espiritual. No está prometiendo al creyente que el Espíritu Santo viene y te va a enseñar todas las cosas, así que anda a tomar el examen de matemáticas o física sin estudiar nada. El Espíritu Santo te va a traer todo para que lo recuerdes. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con realidades espirituales. Pero noten lo que dice en la segunda parte: os hará recordar todo lo que os he dicho. ¿A qué se refiere el Señor? Bueno, en un sentido general, y tenemos que decir secundario, esto puede aplicarse a todo creyente. Hay ocasiones cuando estamos pasando por alguna prueba, o estamos intercediendo a favor de algo o de alguien, o estamos pidiendo a Dios sabiduría, o estamos compartiendo la palabra de Dios con otros, que el Espíritu Santo nos recuerda ciertos pasajes que hemos memorizado, ciertas cosas que hemos aprendido en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo de alguna manera las trae en una forma singular en ese momento a nuestra atención para poder ministrar. A menudo esto me sucede cuando estoy predicando. No está en mis notas, no lo he preparado, pero de alguna manera el Espíritu Santo hace hincapié en algo que es necesario decir.
Pero específicamente el Señor Jesucristo está prometiendo en el versículo 26, Él se está dirigiendo a los 11 discípulos, quienes después de su partida estarían llevando a cabo la enseñanza de la doctrina apostólica y la tarea de poner por escrito toda esa doctrina. Esta es una promesa específica a los 11, primordial, primaria. Ellos iban a ser los que iban a enseñar la doctrina del Señor Jesús e iban a ponerla por escrito en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Para esta tarea tenían que poseer una memoria absolutamente precisa y sin error. ¿Notaron cuán fácilmente nos olvidamos de las cosas? Fácilmente nos olvidamos de lo que ocurrió hace poco. Ustedes dirán, bueno, Henry, a vos te pasa más que a otros. Posiblemente, pero lo que estamos diciendo es que estos discípulos se iban a enseñar con precisión la doctrina del Señor y la iban a escribir con precisión. Necesitaban una mente, una memoria sobrenatural. Y esto es lo que el Señor les promete. Esta es la promesa de inspiración divina. Cristo está prometiendo a estos discípulos inspiración divina. No todos los apóstoles escribieron partes del Nuevo Testamento, pero todos ellos enseñaron la doctrina del Señor Jesús y lo que el Señor les había enseñado. Ustedes recuerdan Hechos 2:42, cuando nos dice que estos primeros 3,000 creyentes se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Ya había venido el Espíritu Santo les estaba enseñando a los apóstoles y recordando todo lo que Él ya les había enseñado en este ministerio precioso de inspiración. Esta información exacta y sobrenatural solo pudo haber sucedido cuando el Espíritu Santo vino y recordó a los apóstoles todo lo que Cristo les había enseñado. Como ilustración, simplemente. Ustedes recuerdan Pedro, en Hechos capítulo 11, cuando es enviado por el Espíritu Santo a hablar a Cornelio, y leemos estas palabras en los versículos del 12 en adelante. Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Hechos 11:12. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre, y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ustedes se acuerdan del carcelero. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio, dice Pedro. Y noten el versículo 16. Entonces, me acordé de las palabras del Señor, cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta es una ilustración de cómo el Señor trajo a la memoria de Pedro algo que él le había enseñado y dicho. Más tarde, en el capítulo 20, ahora es Pablo el que habla, y Pablo se dirige acá a los ancianos de Éfeso, y dice en el capítulo 20, versículo 35, en todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo recuerda lo que el Señor Jesús había dicho con exactitud. Estas fueron las palabras del mismo Señor. El Espíritu Santo vino sobre los escritores bíblicos y con precisión exacta, usando el vocabulario y mente de cada escritor, inspiró las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro 1:20, dice Pedro aquí lo siguiente, pero ante todo sabed que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, inspirados, movidos, llevados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Ese es el ministerio de inspiración. En 2 de Timoteo 3:16 también nos dice Pablo que toda Escritura es inspirada por Dios, neufenustos, del mismo aliento de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para reprender, instruir en justicia,
Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, abrimos esta Biblia y la leemos, estamos leyendo la palabra de Dios. Los autores bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento siempre reconocieron que ellos estaban escribiendo algo que venía de Dios. No era el producto de su genio teológico, no era el producto de sus ideas acerca de Dios, sino que estaban hablando inspirados, movidos por el Espíritu Santo de parte de Dios. Estaban siendo instrumentos humanos en las manos de Dios para inscribir sus palabras. Moisés, Isaías, Jeremías, David, cada uno de ellos, los autores del Nuevo Testamento, reconocieron que hablaban en nombre de Dios. Más, algunos de ellos trataron de evadirse de su responsabilidad de escribir y anunciar. Jeremías dice, yo soy niño. Isaías también. Moisés, yo no puedo hablar, soy medio tartamudo. Y sin embargo fueron movidos por el Señor a escribir, a enseñar por parte o de parte de Dios. Esto implica entonces que los autógrafos originales fueron escritos absolutamente sin error. Estamos hablando de aquellos autógrafos que ellos escribieron por primera vez. Cuando venimos a la Biblia no venimos como para encontrar qué partes de la Biblia son verdad divina y qué partes son errores humanos. Esa no es la actitud cuando leemos la palabra de Dios. Cuando venimos a la Biblia, venimos a descubrir su significado y su enseñanza, ya que toda Escritura es inspirada por Él. No venimos a ver, bueno, ¿cuánto de esto será de Dios? ¿Cuánto de esto de seres humanos? Todo hombre de Dios que escribió fue movido por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Si usted comienza con esa actitud, ya perdió la guerra. Cuando venimos a la Biblia podemos confiar que ella es verdad absoluta en todo lo que afirma. Todo lo que afirma. Esta es la palabra de Dios. No es un libro cualquiera. No es un libro como otros libros que están a nuestro alcance. Esta es la palabra de Dios. La tenemos que tratar con cuidado y trazarla con precisión, porque fue escrita e inspirada con precisión. Sin duda hay cosas en la Biblia que nuestra mente humana no entiende, nuestra lógica humana no puede reconciliar. Por ejemplo, no podemos entender cómo Cristo pudo caminar sobre las aguas, y aún Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero después se hundió. No podemos entender cómo el sol se detuvo, por ejemplo, 24 horas. ¿Cómo es posible? No podemos entender cómo Enoc fue inmediatamente a la presencia de Dios sin haber previamente pasado por la muerte. No entendemos. Hay cosas que nuestra mente humana no entiende porque son sobrenaturales. Van en contra de lo que es lógico. Pero nuestra mente, escuche bien, no es el criterio final para determinar lo que es verdad. La verdad es verdad, independientemente de lo que usted o yo pensemos al respecto. La verdad es de Dios. Nuestra mente no comprende las cosas sobrenaturales, pero la Biblia es inspirada por Dios y por lo tanto verdad en todo lo que afirma, lo entienda yo o no lo entienda. Entonces, en Juan 14:26, Cristo está hablando de inspiración divina. La inspiración divina de las Escrituras es una doctrina vital. Haces a un lado la inspiración de la Biblia e ipso facto has hecho a un lado la base del cristianismo. Porque uno entonces nunca sabe qué será cierto y qué no será cierto. Y la mente se convierte ahora en la autoridad final para determinar si algo es verdad o no es verdad. Si Dios lo dice, es verdad. ¿Lo entiendo o no? Los autores bíblicos, escuche, nunca cuestionaron la palabra de Dios. Nunca cuestionaron lo que escribían y hablaban, aunque a veces ni siquiera entendían muchas de las cosas que escribieron o dijeron. El Señor Jesucristo siempre se refirió a la Escritura usando la frase, escrito está. Él confiaba en todo el Antiguo Testamento. Cristo se refirió a todos los libros del Antiguo Testamento. En Mateo 5:18, o por ejemplo en Juan 10:35, en Juan 10:35 el Señor afirma
La Escritura no puede ser violada o no puede ser quebrantada, dice Reina Valera. En Mateo 5:18 dice el Señor, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Está hablando de la partecita más pequeña del sintaxis hebreo. Ni aún esta parte, la tilde, iba a pasar hasta que todo se cumpliera. En Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Noten, mis palabras, todas mis palabras, todas ellas son verdad. Los apóstoles del Señor constantemente se refieren a la Escritura y para ellos la Escritura constituye el argumento final. Ya no hay más que discutir. Si Dios lo dice, se acaba el argumento. 1 Corintios 2:9 dice Pablo, así como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. De lo cual también hablamos, dice Pablo. Escuche bien, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, dice Pablo, lo que yo hablo no lo hablo por sabiduría humana, nadie me lo enseñó, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pablo está diciendo, hermanos, todo lo que yo enseño no procede de mí, ha sido inspirado por el Espíritu de Dios. No es el producto de mi propia imaginación, es revelación de Dios a través del Espíritu Santo. 2 Corintios 13:2, dice Pablo una vez más, dije previamente cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros. ¿Quieren saber quién habla cuando yo hablo? Cristo. Cristo habla en mí. Otra vez Pablo afirma esto en Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros, y este versículo lo conocemos bien, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, o sea que anatema, sea maldito. Y otra vez lo repite. Versículo 9, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Pablo está diciendo, todo evangelio contrario al que yo enseñé, que es de Cristo, Cristo hablando en mí, o una distorsión de ese evangelio, es maldito. Aunque yo venga y les diga algo contrario a lo que ya les enseñé. ¿Por qué? Versículo 11, pues quiero que sepáis, hermanos, y aquí está, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de revelación de ¿quién? De Jesucristo. Pablo está diciendo, el evangelio que yo estoy enseñando no es mío, es revelación del mismo Señor Jesús. No es idea mía, es revelación de Jesucristo. Por eso, a los tesalonicenses, en su primera epístola, el capítulo 2, versículo 13, les dice Pablo, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios. La aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia de aquellos que conocen a Dios y le aceptan, creen en Él, le reciben ese mensaje como lo que es la palabra de Dios. Y estos hermanos en Tesalónica daban evidencias de esto. Cuando Pablo hablaba, él hablaba la palabra de Dios. Esta es la clave de toda la Biblia y lo que ella enseña es la palabra de Dios. Por eso estamos dedicados y comprometidos a enseñar la palabra de Dios. No mensajitos, no sermoncitos, no inventos o ideas ocurrencias de algún individuo particular. Estamos aquí para enseñar la palabra de Dios. Cuando Jesucristo promete a sus apóstoles que el Espíritu Santo iba a venir, en el versículo 26,
y les recordaría todo lo que Él les había enseñado. Estaba hablando de la inspiración del Espíritu Santo en guiar, en mover a estos hombres a enseñar y escribir revelación de Dios. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Algunos de ustedes tal vez se preguntan, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Bueno, mi querido hermano, nosotros debemos leer, debemos estudiar, debemos presentar y debemos proclamar la Biblia por lo que ella misma afirma que es la palabra de Dios. Cuando alguien me dice, bueno, ¿cómo sabes tú que es palabra de Dios? Yo no me voy a poner a argumentar de todos los argumentos posibles en cuanto a cómo puedo probar a este individuo que es la palabra de Dios. Yo voy simplemente a dialogar y argumentar de lo que Dios dice en su palabra y dejar que ella haga el impacto y el efecto que ella nos promete que va a hacer. La palabra no volverá a mí, dijo el Señor, vacía, sino que logrará todo el propósito o los propósitos para los cuales o para el cual yo la envié. Dejo que el Señor haga su obra. Es su palabra. Decía Spurgeon, ya se los mencioné más de una vez, que un león no tiene por qué ser defendido. No tenemos que defender la Biblia. Un león lo único que tenemos que hacer con un león es abrir la puerta de la jaula y dejar que él haga su obra. Lo mismo con la Biblia. No vamos a constantemente a tratar de defenderla con aquellos que no creen. Vamos a usarla y dejar que la Biblia haga su impacto, su obra. Porque es como espada de dos filos, que penetra y corta. Y penetra derrotando todo tipo de discernimiento contrario a Dios, si es en los propósitos de Dios que esa persona llega a arrepentirse. Es la Biblia, es su palabra la que hace el efecto. Dios, quien habla por medio de los escritores bíblicos acerca de Él mismo, acerca del hombre, su condición de pecador, acerca del camino de salvación. Dios, quien habla acerca del futuro y lo que va a acontecer en este mundo caído. Es Dios el que habla a través de su palabra. Tenemos que predicar esta palabra con absoluta seguridad y confianza de que ella es la verdad de Dios. En ella encontramos la respuesta a las necesidades más profundas y básicas del ser humano. Dice Pablo que toda la sabiduría del mundo no puede llevar a una persona a conocer a Dios, pero la palabra de Dios y su Espíritu puede llevar al ser humano a conocer a Dios por medio de la salvación. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios, dinamita de Dios para todo aquel que cree. La palabra de Dios tiene el poder de salvar. Salmo 19, versículo 7. La palabra de Dios es perfecta, que salva o transforma el alma. En ella también encontramos todo lo necesario para vivir una vida obediente a Dios. Pedro nos dice que en ella encontramos todo lo necesario para la vida y la piedad. Estas son las necesidades básicas de todo ser humano. Nuestro físico pasará, nuestra comida pasará, nuestro lugar donde vivimos pasará, este mundo se terminará. Pero lo que permanece para siempre es su palabra. Sin duda alguna, el Espíritu Santo vino para ser un maestro sobrenatural. Él nos enseña la verdad, nos reprende, nos corrige y nos instruye en justicia. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más por esta instrucción de tu palabra. Y el hecho, Señor, de que esto nos afirma, nos consuela y nos da reposo, nos da confianza, sabiendo que lo que tú dices es verdad. Y si tú lo declaras en tu palabra, es verdad. Y lo vamos a creer. Y vamos a vivir a la luz de eso. Tenemos que reconocer y confesar delante de ti, Padre, que a menudo vivimos como si esto que leemos no fuera verdad. Perdona, Padre. Perdona nuestra falta de fe. Ayúdanos, como dijo aquel hombre, ayuda a mi incredulidad. Señor, pedimos que tu palabra tenga cabida y efecto en los corazones
en los oídos sobre los cuales ha caído este mensaje hoy. Pedimos que bendigas eso, que lo multipliques, y estamos seguros, Señor, que tu palabra nunca va a volver a ti vacía, sin haberlo logrado el propósito para el cual tú la enviaste. Confiamos en eso, en el nombre de Jesús. Amén.